La Gran Guerra fue un conflicto sin precedente para entonces. Los avances políticos, industriales y militares se fueron gestando entre mucha tensión internacional y un fuerte desarrollo bélico. Durante la paz armada, que fue el periodo después de la guerra franco-prusiana hasta el atentado de Sarajevo, se vio un fuerte desarrollo armamentístico y tecnológico que marcaría el estilo de la guerra, con fuerte artillería, los primeros tanques y hasta gases mortales. Todo esto sumado a una fuerte tensión por territorios en un contexto industrial e imperialista, con un afán nacionalista que crecía bajo la idea romántica alemana de que cada individuo pertenecía a una nación y que si querías paz, que estés preparado para la guerra. El 28 de junio de 1914 ocurrió el atentado de Sarajevo. Este sería el acto que desembocaría en la Primera Guerra Mundial. El archiduque y futuro heredero del imperio austrohúngaro fue asesinado junto a su esposa. Un joven anarquista de 20 años, con el apoyo y entrenamiento de espías y militares serbios, asesinó al futuro heredero defendiendo la liberación de Bosnia y su integración a Serbia, en contra de los planes federales que proponían estados semiautónomos reunidos en el imperio bajo una tercer corona. El imperio austrohúngaro le declaró la guerra al reino de Serbia, desencadenando una sucesión de respuestas militares cada vez más amplias. Serbia fue defendida por Rusia. Alemania atacó a Rusia y a Francia e invadió Bélgica. Inglaterra se sumaría a Francia, formando la Triple Entente aliada contra la Triple Alianza de los imperios centrales. Así comenzaba la Primera Guerra Mundial. Al inicio de la guerra en el frente occidental, después de la invasión de Bélgica y que Alemania controlara zonas industriales de Francia, en el mes de agosto se enfrentaron en regiones fronterizas de Francia y Bélgica, la batalla de las fronteras. En septiembre, a lo largo del río Marne, a 150 kilómetros de París, Francia e Inglaterra hacen retroceder a los alemanes en la carrera hacia el mar. Con la batalla de Aisne cerraron el norte del frente. Después de una derrota alemana, comenzaría la guerra de trincheras. En la segunda batalla de Ypres se abrió un nuevo capítulo en la historia de la guerra. Debido al empleo de gas de cloro letal, Alemania dominó la batalla y los franceses entraron en pánico. Dejaron sus puestos y hubo una brecha de 6 kilómetros. En el frente oriental, después de la ofensiva que reconquistó parte de Polonia, los alemanes se creyeron demasiado ambiciosos. Después de la gran retirada rusa de Polonia y Galicia, no vieron necesario seguir atacando. En la conferencia de Chantilly en Francia se decidieron 3 ataques simultáneos contra los imperios centrales. Los rusos atacarían del este, los italianos lucharían contra los austrohúngaros en los Alpes y los británicos y franceses dirigirían una tercera ofensiva desde el oeste. Los planes maestros estaban empezando a tomar forma cuando en febrero la batalla de Verdún comenzó por sorpresa con el bombardeo de 1500 cañones de 8 divisiones alemanas durante 9 horas. Los franceses resistieron y defendieron la fortaleza. El capitán Philippe Pétain se convirtió en héroe nacional. Gran éxito gracias a un camino sagrado que conectaba Verdún con tropas de refresco y suministros necesarios para resistir. Las fuerzas británicas y francesas intentaron romper las líneas alemanas al sur y al norte del río Somme. Aunque el principal objetivo era distraer a los alemanes de Verdún, después se terminó convirtiendo en una batalla mucho más grande. Los alemanes movilizaron tropas de Rusia hacia el norte de Francia, donde ocurriría la batalla más larga y una de las más sangrientas de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos entra en la guerra. Recién en 1917 se uniría, ya que Alemania le ofrecería a México estar de su lado a cambio de restituirles los territorios anexionados a Estados Unidos de la guerra de 1847. Las hambrunas y las bajas de la guerra desenlazaron el estallido de la Revolución Rusa, la cual obligó a abdicar al zar Nicolás. Posteriormente firmarían un tratado de paz entre los bolcheviques y los imperios centrales. En el occidente, el fracaso de las operaciones francesas provocó motines en 68 divisiones del ejército francés. Con 40.000 hombres en rebeldía, Nivelle fue reemplazado por Pétain.
En la batalla de Messines entre mayo y julio y en la tercera batalla de Ypres entre julio y noviembre, los aliados arrebataron a los alemanes posiciones de gran valor estratégico. La batalla comenzó con una gigantesca explosión bajo las trincheras alemanas. Durante más de un año, mineros británicos habían excavado en secreto bajo el suelo enemigo y llenado galerías de bombas especialmente detonadas en ese momento. Messines permitió una nueva gran ofensiva aliada bajo liderazgo británico. La ofensiva de los 100 días comenzó el 8 de agosto de 1918 con el inicio de la batalla de Amiens. Se abrió 24 kilómetros de las filas alemanas, el día negro del ejército alemán. Después de recomponerse, los alemanes desviaron su atención a otras zonas del frente con ataques rápidos. Los primeros exitosos, pero después de tantas bajas, se comenzó a mostrar un marcado colapso de la moral. En septiembre, los aliados avanzaron e hicieron cruzar a los alemanes la línea de Hindenburg. Ese mismo día se avisó a Berlín que era inevitable la firma de un armisticio. La batalla final comenzó el 26 de septiembre con una ofensiva de Estados Unidos y Francia que obligó a los alemanes a retirarse achicando el frente con la frontera de Holanda. Aunque se extendió la derrota alemana, los almirantes Scheer y Ludendorff decidieron lanzar un último ataque naval para restaurar el valor de la armada alemana. Después de un 1918, con protestas en contra de la guerra en las principales industrias alemanas y austrohúngaras, ocurriría la revuelta de los marineros de Kiel, en contra del ataque naval de los almirantes. Se extendió por todo el país y llevó a la proclamación de la República el 9 de noviembre de 1918 y la rendición. Nacía la República de Weimar. Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos, exigió una monarquía constitucional y el sometimiento del ejército al poder legislativo. Se necesitaron 6 meses de negociaciones en la Conferencia de Paz de París para concluir el Tratado de Versalles, que entró en vigor el 10 de enero de 1920. 50 países se pusieron de acuerdo para exigirle a Alemania hacerse cargo moralmente de haber causado la guerra, desarmarse, cederle territorio a los vencedores y pagar exorbitantes indemnizaciones económicas a los victoriosos.